Bien, entonces nos quedamos con el ejercicio. Habíamos dado la respuesta a la solución de nuestra ecuación diferencial, guiándonos por los resultados del profesor Jorge. Entonces, les encargué que revisaran si entonces efectivamente, si no usábamos lo del profesor Jorge y hacíamos paso por paso la resolución de nuestra ecuación diferencial y obteníamos nuestra solución Y, sí, entonces coincidía con lo que hizo el profesor. Entonces partíamos, la primera ecuación que nos daban era esta, pero después, si nos vamos por los pasos, lo primero que hay que hacer es pasarlo a una forma lineal. Entonces ahí lo que teníamos que hacer es dividir este 1 más x al cubo, lo tenemos que pasar dividiendo en toda la ecuación, y esta era nuestra ecuación a resolver. Obteníamos que menos x al cuadrado entre 1 más x al cubo era nuestra función p de x, que es la que íbamos a trabajar para obtener ya después el factor de integración. Recuerden que el factor de integración es la función exponencial elevada a la integral de esta función p de x, diferencial de x. La que obtuvimos era 1 más x al cubo a la menos 1/3. Entonces, si no hacemos, o bueno, no quisiéramos hacer lo del profesor, o sea o quisiéramos comprobar más bien si lo que hizo el profesor a lo mejor está bien, solamente que, ¿cuál sería el proceso? Nosotros tendríamos que ahora multiplicar este factor de integración en toda la ecuación diferencial. Entonces obtenemos 1 más x al cubo a la menos 1/3. Aquí es como si tuviéramos, como es a la menos 1/3, y aquí en el denominador del segundo término es como si tuviéramos 3/3. Por leyes de exponentes nos va a quedar la misma base a la 4/3. Bueno, sería menos 4/3, pero como estamos en el denominador es 4/3. Entonces aquí es 4/3. ¿Sí? Ya después lo multiplicamos por esta y, todo ese término igualamos a 0. El siguiente paso que hay que hacer sería identificar que del lado izquierdo nosotros tenemos un producto de, bueno, es la derivada de un producto. Es decir, ver que efectivamente, ¿de qué producto? Acuérdense que es del factor de integración que obtuvimos por y, en este caso, es la derivada de, entonces, bueno, aquí un paréntesis, a la menos 1/3 por y. Ajá. Notemos que sí, del lado izquierdo, si nosotros derivamos respecto de x el producto y hacemos la derivada con primero el por y, que y, la derivada de respecto de x, se queda como diferencial de y respecto de x, ¿sí? El primer término, y el otro lo dejamos intacto. Ahora, para el segundo término, vamos a hacer rápido la cuentita, pero ahí lo que tendríamos es la y, la vamos a dejar, la función y la vamos a dejar solita. A ese no debemos hacer nada, es la derivada de este término respecto de x. Entonces, es 1 más x al cubo a la menos 1/3. De esta función es la que vamos a sacar la derivada respecto de x. Entonces, queda menos 1/3, este lo vamos a pasar multiplicando. Se queda la misma base, por regla de la cadena, menos 1/3 menos 1,
Y por regla de la cadena, ahora nos falta la derivada de lo que está aquí adentro, que es 3x al cuadrado. Y si se dan cuenta, este 3 con este 3 por eso se cancela. Me queda menos 1 más x al cubo de menos 4 tercios por x al cuadrado, que es lo que tenemos justo aquí arriba. Tendríamos menos x al cuadrado entre 1 más x al cubo elevado a la 4 tercios. Entonces, sí tenemos que esta expresión, la que tengo aquí, del lado izquierdo, esta expresión sí es la derivada de un producto. Y con ello, vamos a ponerlo acá abajo. Entonces, ya no vamos a poner toda la expresión de la derivada del producto, simplemente vamos a escribir que estábamos con la derivada de 1 más x al cubo a la menos 1 tercio por y es igual a 0. Cuando hacemos la integración por ambos lados, vamos a hacer aquí la respecto de x, por ambos lados es la integral y quedaría por y x de x, y como son operaciones inversas, entonces de la integral con la derivada se anula, bueno, se hacen 1 y sería 1 más x al cubo a la menos 1 tercio por y, igual la integral de lo que es 0 es cualquier constante, entonces vamos a poner una constante aquí. Y cuando queremos dejar solito a y, a la función y, entonces tenemos que esa constante va a pasar multiplicando a 1 más x al cubo a la 1 tercio. Revisen el video anterior y el resultado que obtuvimos justo era una constante por 1 más x al cubo elevado a la 1 tercio para nuestra solución general, que en este caso la solución general de y sí se podía escribir de forma explícita. Entonces, esto es solamente para terminar ese caso y ver que, pues entonces, en lo que nos apoyó el profesor en sus videos acerca de cómo podría ser entonces la forma de las fórmulas que nos quedarían si existe en las ecuaciones lineales P de t o Q de t, si no se anulan, pues están bien y las podríamos utilizar. Bien, el tema que me compete en esta ocasión también es hablar sobre la ecuación de Bernoulli. Vamos a dar la definición de lo que es una ecuación de Bernoulli. Si nosotros tenemos una ecuación que es de primer orden, que se puede escribir de la siguiente forma. Se dan cuenta, del lado izquierdo tengo casi la forma, lo que debía ser una forma lineal, pero del lado derecho tenemos un nuevo elemento que es multiplicar la función q de x por una función y a la n. Tenemos las dos funciones que son p de x y q de x, deben ser funciones continuas en cierto intervalo. N, que está elevado a esa potencia para la función y, debe ser un número real. Cuando tenemos esta forma, decimos que la ecuación va a ser de Bernoulli. La ecuación fue propuesta para ser resuelta por James Bernoulli en 1695. Es decir, esta fue en 1695. Por James Bernoulli.
Su hermano, que se llama John Bernoulli, es quien ayudó a resolver este problema, pero es hasta 1696 con Gottfried Leibniz que demostró que podía resolverse o reducirse esta ecuación de Bernoulli a una ecuación lineal haciendo una sustitución, que es la que vamos a estar nosotros ahorita trabajando. Entonces vamos con 1696. Leibniz. La sustitución que él hace es jugar con hacer v y a la 1 menos n. ¿Para qué lo hace? Bueno, en primera instancia notemos que si nosotros aquí tenemos y a la 0 o y a la 1, es decir, n es igual a 0 o n es igual a 1, la ecuación se reduce a una ecuación lineal. Entonces, si n es igual a 0 o 1, la ecuación diferencial que escribí al principio es una ecuación lineal y se va a hacer resolver pues de la manera en que hemos estado ahorita trabajando con al menos lo que era factor de integración, ¿sí? Para otros valores, pues la sustitución va a ser esta. Bueno, vamos a ponerle u. Entonces vamos a estar con la sustitución u igual a y a la 1 menos n. Entonces, ¿cómo vamos a transformar la ecuación de Bernoulli en una ecuación lineal con esa sustitución? Primero vamos a dividir la primera ecuación que había escrito, que era derivada de y respecto de x más la función y a la n. Vamos a dividir esta expresión entre y a la n. Ajá. ¿Qué vamos a obtener? Pues tendríamos y a la menos n, derivada de y respecto de x, más p de x, y aquí tendríamos y a la 1 menos n, ¿sí? Sería y entre y a la n, y ley de exponentes la que se usa ahí. Y aquí tendríamos solamente a q de x. Aquí es donde vamos a hacer nuestra sustitución. Porque si hacemos u igual a y a la 1 menos n, y vamos a usar regla de la cadena, aquí me faltó, era p de x. Ujú. Si hacemos esta sustitución, ¿a quién tendríamos? Bien, si nuestra sustitución es u igual a y a la 1 menos n, y derivamos esta función u respecto de x, ¿qué vamos a tener? Es multiplicar el 1 menos n por y sería elevar a la 1 menos n menos 1. Aquí por eso se va a cancelar 1 menos 1. Y por regla de la cadena, esta y la vamos a derivar respecto de x. Por eso está multiplicando aquí.
Entonces, lo que nos queda es la derivada de u respecto de x es igual a 1 menos n por y a la menos n por la derivada de y respecto de x. Teniendo estos dos resultados son los que vamos a sustituir en nuestra segunda ecuación. Entonces vemos que del lado izquierdo el primer término casi está completo, solamente que faltó este 1 menos n. Cuando ya vayamos a hacer la sustitución, lo que aquí vamos a tener es 1 entre 1 menos n por la derivada de u respecto de x, más de este lado, en el segundo término, sería p de x por la sustitución que hicimos, o sea, p de x por u. ¿Sí? Y la función q de x se queda tal cual. Como en este caso 1 entre 1 menos n es una constante, la última ecuación realmente es lineal. Entonces, la última, vamos a ponerle aquí 3. La hemos reducido a una ecuación diferencial lineal. Ese es el método que se tiene que realizar y ahorita vamos a ver un ejercicio para que quede más claro cómo es la parte de la sustitución. Si nos piden resolver la siguiente ecuación diferencial, menos 5y igual a menos 5 medios de x por y al cubo. Tenemos una forma de Bernoulli por esta función que multiplica q de x, que es y al cubo. Entonces, es una ecuación de Bernoulli con n igual a 3. Aquí identificamos quién es p de x, que en este caso es menos 5, q de x, que es menos 5 medios de x. Entonces vamos a transformar esta ecuación. Vamos a ponerle nuestra ecuación 4, pero ya no es dentro de del método, sino solamente para ir enumerando ecuaciones. La vamos a transformar en una ecuación lineal. Lo primero que hay que hacer entonces, tenemos que dividir entre esta función y al cubo a toda la ecuación diferencial. Entonces aquí va a ser y al cubo y que estamos obteniendo. Tenía 5y, entonces entre y al cubo me queda menos 5y a la menos 2, igual a menos 5 medios de x. No hemos terminado, ahora nos falta el siguiente paso, que es la sustitución. ¿Cuál es la que nos va a funcionar? Es, nueva cuenta, es y a la 1 menos n, que en este caso es y1 menos 3, y por eso queda y a la menos 2. ¿Ok? Por regla de la cadena, ¿qué es lo que pasa cuando derivamos a u respecto de x? Nos va a quedar menos 2 por y elevado a la menos 2 menos 1, que es menos 3, y vamos a multiplicar por la derivada de y respecto de x. Si nosotros lo sustituimos en
digamos que esta es la quinta ecuación. Si sustituimos en 5, que ese es el tercer paso, ¿qué ocurre? Tendríamos casi del lado izquierdo, tendríamos solamente a y a la menos 3 por la derivada de y respecto de x. Entonces, a lo que vamos a realmente poner como de acuerdo a la sustitución es a 1/2 de la derivada de u respecto de x menos 5 y ya la menos 2 le quedamos que era u igual a menos 5/2 de x. O lo que es lo mismo, si nosotros pasamos, como esta es una constante, ya nos damos cuenta, esta es una constante. Para realmente dejarlo expresado en una ecuación diferencial lineal, tenemos, recuerden, que dejar solo al término de la derivada de u respecto de x. Entonces, el menos 1/2 lo voy a pasar multiplicando. Quiere decir que entonces voy a quedarme con du respecto de x y voy a cambiar el signo, ¿no? Porque si yo todo lo voy a multiplicar por menos 2, entonces esto va a quedar positivo y vamos a cambiar signos. Más 10u igual a 5x. Y esta es ya nuestra ecuación diferencial que está de forma lineal. Entonces ahora podemos resolverla en términos de, al menos ahorita de v, más bien de u, usando el método que estuvimos trabajando de factor de integración. Entonces, para resolver esta ecuación, identificamos quién es p de x, que es 10, y vamos a integrar respecto de x. Aquí les puse también de nuevo la fórmula que es del factor de integración, que es mu. La integral de p de x es 10x, entonces aquí solamente me queda e a la 10x. Ahorita no vamos a hacer todo el método, si quieren lo pueden hacer de práctica. Aquí solamente voy a ocupar la fórmula que el maestro trabajó cuando teníamos que la solución u de x se puede expresar en términos de una parte, digamos, de una función, de una ecuación diferencial homogénea, más una solución particular. Él dijo que llegó al resultado en donde u de x es igual, la parte asociada a la ecuación homogénea es c, la constante c, entre el factor de integración, más, y la parte de la solución particular sería la integral del producto del factor de integración por la función q de x, y vamos a integrar respecto de x. Después de hacer esa integral, vamos a dividir entre el factor de integración. Esto es lo que ahorita voy a utilizar. Entonces, forzosamente, necesito integrar algo. Porque el primer término de la solución, si lo tengo, nada más es una constante entre el factor de integración y solo toca sustituir. Pero sí tengo que hacer la integral del producto de funciones de mu por q. Y esa es la que hoy realicé. Vamos a hacerlo por partes. El producto es el siguiente, ya cuando sustituyo la integral del producto de e a la 10x por 5x diferencial de x, la integral. Entonces, si yo considero a f a la función 5x y la derivo, me queda 5 diferencial de x. Si yo considero a g' como e a la 10x diferencial de x, su integral es 1/10 de e a la 10x. Como es por partes, entonces voy a multiplicar f por g, que sería 5x
bueno, 5 décimos, que es lo equivalente a un medio de x e a la 10x, menos la integral de f' por g. Como aquí también tenemos 5 décimos, entonces aquí directamente pongo, es la integral de un medio de e a la 10x. El primer término lo dejo intacto, ya está expresado. Y del lado derecho la integral es, esta sí es sencilla, porque es tener si opero linealidad de la integral, entonces saco la constante del 1/2 y la integral de e a la 10x, quedamos que era justo un décimo de e a la 10x. Entonces, 1/2 por un décimo me va a quedar 1/20 e a la 10x. Y aquí estoy respetando el signo. Esto es lo que me queda del producto, de la integral de este producto. ¿Ok? Todavía me hace falta, pues, sustituir realmente. Entonces yo tendría aquí u de x es igual a una constante entre nuestro factor de integración, que es e a la 10x. Voy a sumar el producto que la integral de ese producto que me dio era x e a la 10x entre 2 menos 1/20 e a la 10x, pero eso todo lo tengo que dividir entre el factor de integración. Entonces, así es como voy a quedar con esta expresión que dejo normal, más, y e a la 10x entre e a la 10x solamente me va a dejar el x medios. Lo mismo acá, me va a quedar solamente el menos 1/20. Casi es la solución que buscamos. ¿Por qué? Pues porque todavía no hemos regresado a las variables originales. Entonces el quinto paso es justo regresar a las variables originales. U habíamos dicho que era y a la menos 2. Entonces solamente vamos a sustituir y a la menos 2 es igual a x medios menos 1/20 más esta constante que multiplica la función e a la menos 10x. Tenemos que ver en qué valores y sí es solución. Eso lo vamos a ver como más adelante, porque nosotros tenemos que asegurar también la existencia de la solución. Entonces, ¿aquí en qué valor? Bueno, aquí lo estoy dejando en forma, la solución general está en forma implícita. No despejé tal cual a y, ¿no? Entonces, solamente aquí cabe recordar que, resaltar que esta última ecuación no incluye la solución y igual a 0. Cuando y igual a 0, esta solución no va a ser pues no va a haber solución en ese aspecto, entonces solamente en ese caso no habría solución, que sería indefinida, ¿no? Tocaremos otro ejemplo. Significa que es de Bernoulli, porque y tenemos es de Bernoulli porque está multiplicado por una función y con n igualados. Entonces, lo primero que hay que hacer, dijimos,
dividir este y a la 2 entre toda la ecuación diferencial y tendríamos y a la menos 2 más x sería y entre y2, y a la 2, entonces quedaría y a la menos 1 menos seno de x. ¿Ah? Utilizamos aquí nuestra sustitución, y a la 1 menos n, aquí es y a la 1 menos 2, y entonces tendríamos y a la menos 1, es nuestra sustitución. Si nosotros usamos, entonces quedaría la diferencial de u, bueno, derivada de u respecto de x, como menos y a la menos 1 menos 1 menos 2 por la derivada de y respecto de x. Esta es la otra. Y entonces aquí nos damos cuenta que solamente, casi tenemos la derivada de u respecto de x, pero nos está faltando ahí un signo, que es lo que vamos a casi utilizar. Entonces ahí lo que nos conviene es a toda la ecuación diferencial la vamos a multiplicar por menos 1. Para que aquí lo que debía ser negativo me dé positivo, lo que es positivo me dé negativo, ya usando la sustitución. Y aquí se van a intercambiar, seno de x va a ser positivo y el negativo es coseno de x. De aquí vamos a partir ahora. Aquí no es necesario, no hay una constante que esté acompañando a la derivada de u respecto de x. Entonces directamente aquí ya podemos decir que esto sí es una ecuación que hemos reducido a lineal. Ya es lineal de esta forma. Y directamente mu de x, ¿quién es? Es como si tuviéramos aquí un menos 1. Entonces es menos diferencial de x. Es la exponencial elevado a la menos la integral de la diferencial de x, que es como si tuviésemos este sería un factor de integración o un factor integrante. Y entonces tengo que multiplicar. Ahora no vamos a usar la solución anterior, donde u de x era igual a, lo podíamos separar en una suma de solución para la parte homogénea y una para la parte particular. Solución particular, no vamos a usar eso, vamos a hacer más, vamos a hacer el proceso completo. Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer es multiplicar el factor de integración en toda la ecuación diferencial y me queda e a la menos x por la derivada de u respecto de x menos e a la menos x por u igual, y el factor que va a multiplicar a q de x. Debemos darnos cuenta del lado izquierdo, solo esto es del lado izquierdo, que esta expresión debe ser la derivada de un producto. El producto es el factor de integración por u. ¿Sí, no? Si hacemos en el producto primero la derivada de u, sería e a la menos x por la derivada de u respecto de x. Y luego si queremos ver el desarrollo para cuando solamente estamos derivando la primera función, que sea la menos x, entonces su derivada es menos e a la menos x por u, que es el que dejo intacto. Entonces, si esta expresión es igual a la derivada de un producto, e igualamos del lado derecho, que ese todavía no le estamos haciendo nada. Cuando nos toca ya integrar por ambos lados respecto de x,
Del lado izquierdo, aquí nuevamente vamos solamente a dejar el producto de las funciones y hay que hacer todo toda esa integral. Entonces voy a cambiar de color, espero que se vea. Vamos a ver qué pasa con la integral que va del producto de e a la menos x por seno de x menos coseno de x. Yo voy a trabajar la linealidad, entonces voy a trabajar la linealidad en la suma, bueno, en este caso la diferencia de funciones, y sería e a la menos x por seno de x ¿sí? Solamente distribuir la suma, se puede decir eso. Y vamos ahorita a trabajar la segunda integral sin el signo. Todavía no vamos a meter el signo. Solamente vamos a ver e a la menos x por coseno de x diferencial de x. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Tenemos por partes, es como se va a realizar, f, si f es igual a e a la menos x y abajo pongo su derivada, y a g' lo manejo como la función coseno de x diferencial de x, y g entonces queda como seno de x o integral. ¿A quién tenemos de este lado? Sería el producto de f por g, que es e a la menos x por la función seno de x, menos la integral de quiénes, en este caso es de menos e a la menos x por seno de x. Noten que estoy dejando los signos, todavía no los estoy trabajando. Conforme van apareciendo los voy poniendo y ya después voy a saber qué es lo que pasa con ellos. ¿Para qué? Pues para no hacer cuentas desde antes y saber por qué están variando los signos. Entonces es como si aquí tuviese por ello más la integral de a la menos x seno de x diferencial de x. Espero que se entienda porque es muy relevante lo que va a pasar a continuación. Aquí solamente voy a hacer la anotación de que no estoy tomando en cuenta el signo. Entonces, vamos a continuar de este lado. Ya conseguí cuál es la integral de esta expresión sin el signo. Si yo en el siguiente paso sustituyo esa integral, pero ya considerando el signo, nos queda menos y sería estos dos términos. Entonces tendría menos e a la menos x seno de x menos la integral e a la menos x seno de x diferencial de x. Entonces notemos que se van a cancelar las integrales. ¿Cuáles? Sería esta integral menos esta integral. Y entonces la integral inicial que teníamos, que era la integral de e a la menos x por la diferencia de seno x menos coseno de x diferencial de x, es igual a solamente este término, que es el que voy a poner aquí abajo.
Ya la voy a poner con letras blancas. Entonces, por tanto, este producto de funciones, cuando lo integramos, que nos dio menos seno de x. No. Aquí es donde vale poner que hay una constante de integración. De hecho, esa a lo mejor la debí poner acá, más esta constante. ¿Ok? Y entonces, recabando, o bueno, recordando dónde nos quedamos, teníamos que e a la menos x por u era igual a toda esa integral que ahorita ya sabemos qué significa, ¿no? Entonces vamos a irnos hacia abajo. Y ya tendríamos e a la menos x por u es igual a menos e a la menos x por la función seno de x más esta constante de integración. Entonces, de aquí solo recuerden, ya que hicimos la integral, o sea, porque aquí teníamos que hacer una integral del lado derecho, ya que hicimos la integral, vamos a nosotros poner la constante de integración. Vamos a añadirla, ¿sí? En consecuencia, para dejar a u solito, me quedaría menos, y aquí este va a pasar multiplicando, y entonces me va a quedar menos seno de x más la constante de integración que multiplica a e a la x nada más. No hemos terminado, hay que regresar a variables originales. U habíamos dicho que era y a la menos 2. No, y a la menos 1. Entonces es como si tuviéramos 1 entre y es igual a menos seno de x más la constante e a la x. Y ya para terminar, lo podemos dejar así como una solución y que está en forma implícita, porque aún todavía no despejo tal cual a y, o dejarlo como forma explícita, donde entonces tendría menos seno de x aquí en el denominador, más esta constante de integración e a la x. Y ya esta sería la solución general. Ambas son generales, pero de forma explícita la de aquí abajo. Ajá. Entonces se hicieron dos ejercicios con Bernoulli. En uno estamos usando los resultados del maestro Jorge y en otro estoy utilizando el factor de integración para recordar cómo se hace. ¿Por qué? Pues porque en la tarea no sé cómo los vaya a... qué instrucciones les pueda dar el profesor. Entonces conviene que se repasen de las dos maneras.